Conversando con el oficial de protección, llega gracias al auspicio de Comunidad de Profesionales IFPO Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, Arcus Group, Consulting Company, Sein National Compañía Limitada, Open Intelligence, Negocios de Seguridad, SEO, Confianza, Efectividad y Optimización, F5 Consulting. Muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Edison Cadena y les hablo desde Quito, Ecuador, a través de la magia que nos brinda el Internet, las redes sociales, que obviamente nos dan esa gran valía de poder estar junto con ustedes. Y como siempre, todos los días miércoles, en esta edición internacional de Conversando con el Oficial de Protección, con excelentes invitados, excelentes profesionales en el área de la seguridad, de la protección y bueno, en las otras áreas también que de una u otra manera forman parte de este programa que está creado justamente para ustedes. Hoy, como les comenté, tengo dos extraordinarios profesionales y voy a empezar con la primera invitada. Ella es Carmen Rincón. Carmen, qué gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, no es la primera vez, en realidad, había que seguir conversando contigo. A más de eso, pues tenemos al final de esta conversación, pues algo que comentarles también a quienes nos están escuchando y que siempre nos siguen a través de este programa sobre una actividad que vamos a realizar con Carmen que me parece, bueno, no me parece, va a ser definitivamente muy enriquecedora para quienes hacemos este programa y para quienes nos siguen. Bienvenida, Carmen. Voy a empezar y a romper un poquito el tema del protocolo que suelo hacer y más bien con ello empezar preguntándonos y preguntándote, pues, ayúdanos diciéndonos muy brevemente, a más de lo que conocemos de tu amplia experiencia, mi estimada Carmen, ¿quién es Carmen Rincón? Bienvenida. Estás muteada. Buenas noches, perdón, discúlpame. Sin problema, sigue. ¿Cómo estás, Edison? Buenas noches a tu distinguida audiencia, a los colegas que nos acompañan otra vez en este espacio de Conversando con el Oficial de Protección. Mi nombre es Carmen Rincón, profesional venezolana, abogado de profesión, pero dedicada al mundo de la seguridad corporativa desde hace algunos años en plena formación. Seguimos aprendiendo de muchos profesionales que tienen una larga y vasta trayectoria en esta área de conocimiento, que es la protección física tanto para las personas como para los activos en las organizaciones. Además de ser abogado, tengo unas maestrías, estoy cursando maestrías en recursos humanos y gerencia empresarial. Recientemente obtuve mi certificación IFPO. Seguiremos formándonos para obtener otras certificaciones y seguir estando a la talla de los grandes desafíos que trae todo este mundo moderno en el cual estamos. Bueno, ¿y qué hizo para que una abogada se inmiscuya en el tema de esta profesión tan enriquecedora, tan bonita que es la protección física y patrimonial? Enriquecedora, bonita, demandante, una profesión como cualquier otra que tiene muchos matices. Yo empecé en el área bancaria y de seguros, dentro del área de cumplimiento normativo o compliance, haciendo investigaciones antifraudes.
Esa es una también de mis áreas de especialidad. Luego pasó al área de protección física dentro de una corporación y allí seguí el área, me quedé enamorada del área de protección física, de seguir protegiendo a las personas, haciendo investigaciones igualmente, pero ya dentro del área de protección física. ¿Y cuál es la parte más importante que tú crees que pegó hondo en ti y que te decidió a enamorarte de esta profesión? La disciplina, la constancia, el orden que el oficial de protección aporta al funcionamiento de las organizaciones. Muchas veces los abogados tratamos de mantener eso a través de las leyes, que para eso nos formamos. Sin embargo, dentro de la parte jurídica hay muchas brechas entre lo que es el Estado de Derecho y sobre todo en el contexto latinoamericano. Entonces uno ve una violación a derechos humanos, a debidos procesos. Y entonces vi que como corresponsable del sistema de justicia, un oficial de protección también tiene un papel relevante y eso hace que hay un engagement con esta profesión para un abogado. Sin embargo, he compartido con colegas que son licenciados en administración, contadores, economistas, ingenieros. Realmente es muy diversa la cantidad de profesionales con las que he compartido en toda esta trayectoria a través del mundo de la protección. Bueno, sí, en verdad, ¿no? En la mayor parte bueno, quizás en el mundo, bueno, quizás me estoy extendiendo mucho, pero en verdad hay muchas aristas en lo que tiene que ver con los profesionales que hacen este tipo de situaciones, que empiezan en algo y terminan obviamente trabajando en seguridad. Hay un denominador común nada más y que obviamente rompiendo paradigmas, tú eres uno de ellos. Sí, claro. Es justamente el hecho de no tener esa afinidad que de alguna manera existe y que bueno, no me voy a dilatar en mencionarla, y que obviamente rompe esos esquemas y con base en ello quería empezar justamente por el tema que vamos a tratar, ¿no? Porque habíamos quedado en conversar sobre las otras actividades, las otras acciones en las cuales está enfocado el líder de protección física y patrimonial, ¿no? Y obviamente es importante tomar en consideración el hecho de que rompiendo estos esquemas, también el profesional de la seguridad y protección, seguridad y protección definitiva, también tiene que hacerlo. Y con base en la experiencia que tú tienes, mi estimada Carmen, que no es de 1 ni 2 años, ¿cómo puedes indicar a quienes nos están escuchando, a quienes obviamente seguimos, ya tenemos una cierta trayectoria, pero es importante a quienes están recién iniciando, cuáles son aquellos otros situaciones, ubicaciones, no sé cómo enfocarlas, en las cuales tiene que involucrarse el líder de seguridad, de protección física y patrimonial? Bueno, Edison, cuando nosotros conversamos sobre este tema o plantear este tema, yo lo veía como muy importante o muy relevante traerlo a la palestra. ¿Por qué? Porque generalmente o comúnmente al líder de protección física en el sector privado lo vinculan solo con personas que vienen o estuvieron en las fuerzas del orden público. Conocen muy bien lo que es la seguridad ciudadana y la defensa de la nación. Sin embargo, hay otras aristas de esa formación que no tienen o que adolecen de ellas porque no es su orden natural, ¿sabes? Entonces, luego de ello, las corporaciones u organizaciones transnacionales establecen una estructura donde el líder de protección participa con un equipo multidisciplinario. Hay distintas tareas que se desenvuelven dentro de un área de protección física. Entonces, hoy nos ocupa que para proteger esos bienes y a las personas tenemos que conocer algunas ramas de la ciencia que nos ayudan a fortalecer esa gestión.
No tenemos que ser expertos, de hecho la palabra experto está sobrevalorada, pero sí tener una, para mí, esto a criterio de Carmen Rincón, el profesional, cualquiera que sea su área de especialidad, debe estar en constante formación, porque el mundo está en un cambio acelerado, continuo. Si no lo hace, si no se forma continuamente, queda atrás muy rápidamente. Entonces, yo pensaba, cuando quería conversar sobre este tema, sobre las estructuras funcionales de un área de protección física, donde tenemos, por ejemplo, en las organizaciones donde he trabajado, un área administrativa. Entonces, el líder de protección lleva proyectos, tiene que saber cuál es la vida y gestión del proyecto, cómo ese proyecto tiene un inicio y un fin, y indicadores de gestión que debe cumplir. También tiene un área tecnológica, entonces todos estos temas o este abordaje tecnológico que el mundo moderno nos lleva y que nos invita a nosotros como profesionales a sumar esa tecnología a favor de la protección, y también un área de investigaciones pura y dura que permita poder determinar qué sucedió posteriormente a un incidente o a un evento. Luego también tiene el área pura y dura de llevar a los hombres y mujeres guardias de protección durante el despliegue dentro de las áreas de la corporación para que sean roles efectivos de guardia. Entonces, también es importante mencionar que en Venezuela, no lo sé en otros países propiamente, pero el área de safety está tendiendo a ser englobada por el área de security. Entonces se fusiona y en las organizaciones donde he trabajado hay médicos, hay ingenieros formados en el área de safety que hacen vida con el área de security y fortalecen el área también. Pero para eso, para poder fortalecer el área, el líder de protección tiene que estar sumamente con los pies bien puestos sobre la tierra, sobre lo que está haciendo, cómo poder reconocer cuando esta persona o este profesional le está dando las mejores recomendaciones con respecto a un tema en particular. Por lo que te mencioné anteriormente, el líder no tiene que tener 4 carreras, no tiene que ser médico o no tiene que ser ingeniero. Puede ser abogado como en mi caso, pero rodearse de un equipo multidisciplinario que sume y también de forma autodidacta involucrarse en otras disciplinas de la ciencia. Le mencionaba a alguien hace poco que yo creo que el profesional en estos momentos tiene que saber que su bilateralidad cerebral debe estar en constante renovación. ¿Y por qué lo veo? Porque generalmente nosotros decimos, si nos dedicamos a las ciencias sociales, porque tenemos fortalezas en esa ciencia, dejamos de lado las ciencias exactas, la matemática, la física. Y esas ciencias en el líder de protección son vitales, porque vas a hacer cálculos, porque tienes que hacer mediciones, porque tienes que saber definir espacios para poderlos defender. También debes tener cálculos numéricos constantemente con respecto a las personas a las cuales proteger y debes hacerlo bien. Entonces, esto lleva a que efectivamente el profesional deba estar en constante desarrollo. Sí, obviamente, ¿no? Y eso es lo que se propende, dejar de lado el pensar de que un gerente de protección, quizás más arriba, ya un gerente del área de seguridad integral, safety y security, sea solamente alguien que esté direccionado a determinar puestos de guardia o cumplir funciones de supervisión ya en la parte privada y en las grandes empresas también, ¿no? Justamente lo que tú estás diciendo. O sea, el hecho va más allá, ¿no? Entonces, es una profesión, es una ciencia que tiene que ir justamente, como tú también mencionas, evolucionando a la par como evoluciona
todas las otras ciencias, todos los otros trabajos, y tiene que ir, es más, codo a codo, para que de esa manera justo como tú mismo lo estás también mencionando, este asesoramiento, este trabajo, porque se vuelve un asesor en definitiva, de la alta dirección, esté justamente a la par y a más de a la par, pues en el mismo nivel de las otras gerencias en lo que tiene que ver con su conocimiento, con su experticia y obviamente con cómo se va generando obviamente este cambio vertiginoso de la vida, de las actividades, del trabajo en sí y de los riesgos, ¿no? Porque eso también es importante, nosotros nos debemos justamente a ello. En ese sentido, mi estimada Carmen, ¿qué es lo que nosotros como profesionales de la seguridad debemos propender para llegar a ese nivel y obviamente, de lo que decías, ser y constituirse en un ente que obviamente trabaje en ese sentido y obviamente también, disculpa la redundancia, sea una pieza clave en lo que tiene que ver con lo que dije hace un momento, ¿no? El análisis de riesgos, porque desde ahí debemos empezar. Desde allí parte todo. Sí, bueno, mi mentor me inculcó bastante bien que nosotros debemos dar pasos como en una escalera. Tenemos que tener una profesión base y a partir de allí ir buscando crecer en esa escalera. En mi caso, la certificación era un paso que tenía como meta para este año, lo conseguí. Vienen otras certificaciones, también viene un idioma adicional porque ya este mundo globalizado así lo exige, que tú puedas comunicarte no solamente en tu lengua materna, sino en otro idioma. Y a ver, uno por autodidacta y otros porque efectivamente su trabajo se los va a requerir. Por ejemplo, el tema de las ciencias biológicas y todos estos temas, pandemia, el tema de que las organizaciones sean cada vez más ecoamigables, requiere una serie de conocimientos también específicos que si el líder de protección no los tiene, queda rezagado al momento de sentarse en esa mesa de gerentes a definir estrategias. En los temas tecnológicos, que hay personas que somos un poquito más conservadoras con los temas tecnológicos, vemos bastantes riesgos asociados con ellos, sobre todo los temas de privacidad y cómo esta tecnología, el machine learning, el Internet de las cosas y ahora la tan popular inteligencia artificial van a evolucionar y le van a dar un salto a la humanidad, pero sin los valores éticos, sin la moral que nosotros como seres humanos tenemos para tomar decisiones, ¿no? Sin la empatía. Esas cosas a mí me hacen ruido, pero ese es el mundo en el que estamos y en el mundo en el cual tenemos que ir surfeando estos riesgos. Entonces, como te lo mencioné hace rato, las personas que nos vamos por las ciencias sociales que casi no manejamos los temas de números o cálculos, tenemos que como base tenerlo y buscarlo, y si no somos buenos también aprender y buscar rodearnos de profesionales que sí tengan esa capacidad, porque es necesario cuando uno va a hacer una presentación a la alta gerencia, hablarle en números, manejar cifras y que estas cifras representen realmente lo que nosotros estamos haciendo como gestión. Otra ciencia que para mí ha sido valiosísima es la psicología, porque me ayuda mucho con la perfilación criminal, me ayuda mucho con las motivaciones de las personas transgresoras. Incluso puedo hablar que me ha ayudado en los momentos de contención cuando ha habido crisis. Y esas cosas no te las enseñan cualquier universidad, ¿sabes? Son cosas en las cuales tú tienes que ir haciendo zoom o ir viendo que son necesarias para el desarrollo de tu carrera y en las cuales tú tienes que buscar superarte. Los temas de cultura, los temas de estadística, cómo los movimientos sociales, las migraciones
las grandes migraciones que están habiendo en estos momentos afectan las organizaciones. Sobre eso también tenemos. Hay que tener cultura general, tener un nivel de cultura general bastante alto. Y, por supuesto, como te dije, las ciencias exactas para ti, a nosotros, como técnicos, nos ayudan mucho. Sí, has topado dos temas muy, muy importantes y que resalto y que obviamente tienen que estar de la mano con lo que nosotros hacemos. Y es, en definitiva, el tema este de la necesidad, del requerimiento de quienes hacemos protección, de quienes hacemos seguridad, debe estar presente y es el tema ético, ¿no? Eso debe ser indudable en lo que nosotros hacemos, es una carta de presentación en ese sentido, y obviamente es lo que va a poner y va a diferenciar cómo vamos a actuar, ¿no? Definitivamente eso. El manejo, obviamente, de otras ciencias, el hecho de que, bueno, no seas un todólogo, no sé, aquí en Ecuador No, así. Ajá. no, jamás. Claro, pero sin Pero embargo, a medida que vamos evolucionando y nos van pasando cosas, también vamos aprendiendo. El networking, compartir las experiencias con tus homólogos y también eso, buscar una mentoría de alguien que lleve unos pasos delante de ti en tu carrera profesional es muy importante. sí, sino que, o sea, no hay que tenerle mucho miedo a esta palabra todólogo, verás. Acuño una frase del presidente de aquí de Ecuador que la escuché hace 2 días y hablaba justamente y hacía relación con la inteligencia artificial que también topaste tú y que es obviamente marca también una referencia en lo que tiene que ver con las actividades que tenemos nosotros que realizar. Está presente indudablemente ahora en todo lado, ¿no? Desde los más pequeños, que son obviamente una chispa para utilizar la parte tecnológica, hasta los más viejitos como yo y algunos otros que están por ahí, que nos toca de ley hacerlo. Entonces, porque, ¿qué es lo que decía el presidente de aquí de Ecuador? La inteligencia artificial, al copar este punto, obviamente se va a enquistar en una actividad, en una situación sobre la cual tú le estás preguntando. Pero aquí viene la diferencia del ser humano, en que nosotros nos distinguimos en cambio, y que esa va a ser la lucha en realidad para mantenernos, en conocer de todo un poco, y con base en eso, ser el ente que va a poder gestionar estas actividades a la par de pronto de ayudarse de la inteligencia artificial y no que sea al revés, ¿no? Entonces, el hecho de que tú también lo has dicho y yo también lo hago referencia, en realidad, quienes hacemos seguridad, y no solamente quienes hacemos seguridad, todos aquellos personas que hacen este nivel gerencial y de apoyo a la alta gerencia también en las empresas o en tu empresa, sí, debe conocer de todo y rodearse de gente también que conozca para que tenga un amplio espectro y con base en eso poder actuar. Totalmente de acuerdo, mi estimada Carmen. Yo leí por allí, y disculpa que te interrumpa, No, yo sigue. leí por allí que si tú llegas a una mesa y te sientas y eres el más inteligente, te sentaste en la mesa equivocada. Debes cambiarte de mesa, porque realmente debes buscar estar aprendiendo diariamente. Es así. No puedes quedarte atrás, no puedes quedarte rezagado. Evidente, hay otro fenómeno que es compartir con generaciones distintas a la tuya, que tienen un modelaje distinto al tuyo. A mí al principio me costó, pero ahora ya lo asumí de mejor forma, porque los adultos contemporáneos tenemos conservamos más tradiciones, vemos las cosas como con más estructura. Los jóvenes no tienen estructuras, se distraen fácilmente, tienen otros intereses. Entonces, para el área de protección quizás no sea tan... Yo pensaba que no eran un valor agregado, pero me equivoqué y hay personas jóvenes haciendo cosas muy interesantes en el área de seguridad y protección. Entonces, darse el permiso de compartir con otras generaciones distintas a la tuya también enriquece. Bueno, es que en definitiva todas las generaciones, y hay que tomarse en ese sentido también, la mía, la tuya,
y las que vienen más atrás, de más jóvenes, han sido diferentes y alguna vez también fuimos jóvenes. Y lo que Sí, sí. nosotros estamos diciendo de los jóvenes, nuestros mayores decían lo mismo. Entonces, todas las generaciones, y obviamente tiene mucho que ver el entorno con lo que gira, ¿no? Y también estoy Sí. totalmente de acuerdo contigo. Todos los jóvenes, todas las nuevas generaciones, algo de positivo tienen y hay que Ujú, justamente buscar esa parte positiva porque es ujú. importantísimo capturarla y, ¿No? y, Y y ayuda en otro todo. punto que rescato con esto que estás diciendo es que otro punto que debería buscar el líder de protección es ser educador de esas nuevas generaciones, informar. Y para eso también tiene que tener habilidades. Y esas habilidades, por ejemplo, acá un componente docente que te permita a ti tener las herramientas necesarias para poder transmitir el conocimiento de manera adecuada, hacer presentaciones que sean impactantes, vender, tener la habilidad de vender tus ideas. También son temas interesantísimos que el líder de protección debe tener en cuenta o Así es. debería tener en cuenta. Uh-huh. Sí, 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 obviamente que sí, ¿no? Y quizás creo que ya esta última que tú acabas de decir es casi una obligación, ¿no? Con base Ciertamente. en la trayectoria que se va uno generando, que va uno obteniendo, se vuelve ya una obligación, ya que de una u otra manera quien nos sigue atrás ese legado debe existir, ¿no? Y no perderse, ¿no? Yo también pienso que todos debemos trascender. Es así. Y la manera de trascender es obviamente entregar el conocimiento, esa expertise que debe existir, porque, redundando, discúlpame lo que justamente, y creo que sé quién es el que te ha dicho eso, hay que subir poco a poco, ¿no? Hay que ir generando peldaños y esos peldaños obviamente cuestan, pero hay que transitarlos para llegar hacia donde uno quiere. Ciertamente. Listo. Mira, estamos ya al borde de terminar estos 30 minutos. Uh-huh. Yo te agradezco muchísimo, Carmen. Siempre es un lujo conversar contigo y por eso es que bueno, a quienes nos están escuchando, le he propuesto a Carmen y qué bueno que ha aceptado para que se una a nuestro equipo de Conversando con el Oficial de Protección y pues me permito presentarles oficialmente, si vale el término decir así, a Carmen. Carmen va a trabajar con nosotros justamente haciendo estos programas, haciendo de anfitriona, que va a ser muy positivo, obviamente con el conocimiento que tú tienes y a través de ese conocimiento pues también explotar a nuestros amigos que solemos invitar aquí y ampliar esta red que queremos nosotros generar, ¿no? Abanderados de un Uh-huh. poquito de lo que hace IFPO y que, bueno, en definitiva, debemos hacer quienes realizamos seguridad, hacemos protección, es generar una cultura de seguridad, ¿no? A través del Sí, conocimiento. a Entonces, través de... bienvenida, mi estimada Carmen, al equipo. Oficialmente estás ya dentro de él. Muchas Únicamente gracias. no, gracias a ti. Muchísimas gracias más bien por aceptar formar parte de este equipo. Siempre va a ser un gran refresco que una persona como tú, con tu conocimiento y también obviamente la nota femenina que nunca debe faltar porque es importantísimo que nos vean Sí. solamente hombres por ahí, pero no. También Uh-huh. enseñar, No, indicar que las mujeres también hay están un presentes espacio. en el área de seguridad y que, pues sí, hay un espacio y que obviamente muy bien ganado por ustedes y que es importantísimo tomar en consideración. Bueno, Totalmente. déjame solamente saludar a Daniel Castillo. Muy buenas noches, Daniel. Ya puse su mensaje. Gracias por estar con nosotros. Fernando Freile, creo que tú estás desde Ecuador, amigo. Muchísimas gracias. Daniel nos hablaba desde Argentina. Giovanni Matos, ¿él es venezolano? Uh-huh. Creo que sí, sí, bueno, pongámosle Colega. un mensaje. Sí, dice, grata conversación, Carmen, saludos para ti, Edison. Muchas gracias, Giovanni. Sí, nos hemos cruzado en algún curso y por eso me queda tu nombre. Qué chévere. Y bueno, aquí tenemos pues a tu coterránea.
Listo, muchísimas gracias, Carmen. Y amigos, pues la Nuevamente, muy próxima, agradecida, muy el agradecida próximo, contigo y con tu audiencia, no, no, que que va. ahora también voy a ser parte de tu equipo. Sí, exactamente. Y vas a estar junto con nuestra amiga también peruana que también ya se nos unió y como dije, vamos a seguir creciendo. Bueno, déjame también saludar a José Gregorio Hernández, dice saludos desde Dallas, un privilegio escuchar a Carmen. Chévere, mira, te conocen ya ahora en Dallas. Gran profesional, o capaz que ya te conoce desde antes, ¿no? Sí, fue mi profesor, Ah, caramba. gran y estimado amigo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La idea es Modelo a seguir. justamente eso, ¿no? Bueno, Carmen, tus palabras últimas en esta ocasión como invitada y obviamente ya después tenemos que acostumbrar a que te escuchen más. Pero en todo caso, tus últimas palabras para Por esta noche, agradeciendo las personas que están conectadas. Evidentemente, he aprendido de muchas de las personas que hoy me saludan y aprecio mucho de verdad que el respeto que me han demostrado en el crecimiento de mi carrera. También el respeto es recíproco, la admiración es recíproca y bueno, agradecida por este espacio en esta oportunidad. Gracias, Edinson. Gracias No, a no, todos. no, porque no hay para qué. Bueno, me despido, por lo menos de este programa, y agradecido nuevamente por tu presencia y obviamente por formar parte ahora del equipo de trabajo de Conversando con el Oficial de Protección. Pasamos con nuestro segundo invitado. Si es que deseas, conversamos un ratito al final o nos esperas, ¿ya? Está bien, Sí, chévere. Sí, sí, para perfecto. conversar. Ya, hasta Ok. luego. Bueno, amigos, muchísimas gracias a Carmen Rincón. Este era la sorpresa que les teníamos. Muy congratulado, obviamente, de que Carmen esté formando parte de nuestro equipo. Bueno, Daniel Castillo desde Argentina nos dice, bienvenida, señora Carmen. Sí, muchísimas gracias, Daniel, por tu presencia aquí al programa. Bueno, obviamente, amigos, en nuestra segunda parte, me olvidaba indicarles también una situación. Nuestro querido compañero, amigo, Pedro Oré, que forma parte también del equipo, lastimosamente tuvo una situación laboral. Ustedes conocen que quienes bueno, especialmente trabajamos en el área de protección, de seguridad, hay ciertas cosas que a veces se presentan y no hay cómo decirlas que no, ¿no? Entonces, Pedro, espero que te esté pues yendo muy bien en lo que estás haciendo. Estoy presentando las disculpas debidas de tu no presentación a quienes nos están escuchando y en todo caso estará presente pues en otra ocasión. Bueno, continuando con el programa, estimados amigos, tengo el placer de presentarles a un gran amigo, un gran profesional. A veces pensaría que ni siquiera necesitamos presentarle mucho. Nuestro querido amigo Fernando Bacotti desde Uruguay. Es un placer en realidad estar aquí en el programa, que estés con nosotros, Fernando. Ayudas muchísimo en lo que estamos haciendo con tu conocimiento. Y bueno, igual como hice con Carmen, quiero romper un poquito el esquema. Vamos a hablar unos 5 minutos de Fernando Bacotti, pero que Fernando nos cuente quién es Fernando Bacotti, cómo es que ha llegado hasta aquí, qué es lo que ha hecho. Bienvenido, Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Edison, y desde ya muy grato contar con Carmen en el equipo, a quien ya saludé y ahora la felicito por la exposición que hizo hoy, muy profesional, y bueno, eso es lo que precisamos, ¿verdad? Que se sumen profesionales, que tengan exposiciones que sean de valor, que sean claras, que transpiren lo que los profesionales saben. Y bueno, en ese camino estamos desde hace ya aproximadamente 40 años, trabajando en el área de seguridad, primero en la Armada Nacional en Uruguay, ocupando varios cargos vinculados con inteligencia, con infantería de marina, en Ministerio de Defensa también, misiones en el extranjero, luego de alcanzar el grado de capitán de navío,
me vinculé con la Organización de Naciones Unidas y trabajé para una oficina especializada del secretario general de la ONU, se llama el UNDSS. En aquellos momentos se llamaba de otra manera, porque tengo ya tantos años que se llamaba de otra manera. Y bueno, es el Departamento de Seguridad y Protección de la ONU, en el cual trabajé aproximadamente casi 20 años, hasta el año pasado, en donde el último destino estuvo en Venezuela, un país en el que aproximadamente estuve 4 años, pero bueno, me llevó el Departamento de Seguridad y esa oficina del secretario general a trabajar en muchos países, conocí todos los continentes, y bueno, me dedico a esto de lleno. Sé que no es común en un oficial de la Armada, porque me lo han dicho en otros foros, y hemos tenido algunas discusiones con colegas de policía, con colegas que están en otras, digamos, en otras áreas más específicas vinculadas a la seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad humana, pero la verdad que acá el hábito hacia el mundo. Y el haber estado trabajando en seguridad ciudadana, en seguridad pública, en seguridad humana, conociendo realidades de todos los continentes, o de los 5 continentes principales, de muchos países, y viendo cómo está evolucionando el mundo, me da cierta tranquilidad de poder vertir mis opiniones, de escribir. Como tú ya sabes, tengo un emprendimiento web que se llama bacotifer.com, que está bajo la plataforma de WordPress, en donde tengo muchas visitas e intercambio mucha información con gente que me escribe para saber de estos temas, de lo que está pasando, sobre todo en Latinoamérica. Y ahora que estamos hace ya casi 3 meses en un conflicto como el de Israel y Gaza, también escribí un artículo hace muy poco sobre mi experiencia particular en la guerra del Líbano en el 2006, que fue una guerra muy cruel también, y con muchos puntos de contacto con lo que está pasando ahora en materia de tácticas, técnicas, procedimientos. Han variado los armamentos, por ejemplo. Bueno, pero eso es para hablarlo en otra oportunidad. Simplemente para mencionar que tengo eso. Creo que a fin de año, si es posible, va a salir publicado mi libro, que se llama Un Mundo Transformado. Ya está en proceso de publicarse, así que te voy a participar en su momento. He Muchas trabajado para gracias. políticos, he trabajado para gobiernos, he trabajado asesorando presidentes, ministros en otros países. En mi país he asesorado a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, vale la pena decirlo. Así que bueno, por ahí va una pequeña self. Bueno, sí, no tan pequeña, ¿ah? En todo caso, amigo, primero, es un placer poder decir que soy tu amigo. Gracias, Edison. Del Y, mismo y modo. obviamente es un lujo para mí, obviamente, y un lujo para el programa que estés aquí con nosotros, como siempre, y que siempre estés abierto, obviamente, para aceptar estas invitaciones. En todo caso, bueno, entremos, ¿no? Al tema. Tolerancia cero al crimen organizado y a la corrupción. ¿Mito o realidad? Así habíamos puesto este tema, un poquito, sí, un poquito largo, pero de alguna manera también tomando en consideración algo que tú hiciste relación en un artículo y me encantó. Sí, o sea, también los artículos que colocas tú específicamente en LinkedIn, Gracias. porque me da tiempo para poder leerlos también, que son cortos pero precisos en el contenido. Entonces, ¿qué nos puedes decir, mi estimado amigo, de esta situación? ¿Qué análisis puedes tú hacerlo considerando el hecho de que yo le vi y me tomo la libertad, obviamente, de decirlo porque estaba direccionado a mi país? De pronto, si es que podemos hacer un análisis, obviamente, a nivel regional y Claro. algo de lo que está también sucediendo en Ecuador. Claro. Te doy la palabra, Edison, amigo, por favor. te pido si podés poner la presentación en pantalla, que tú la tenés también. Ya. Y hago una primera reflexión de lo que estamos hablando, sobre todo en estas últimas 3 semanas, y pensando que voy a leer algo que lo he escrito para mi blog y que forma parte de mis artículos también, que dice que los crímenes asociados al narcotráfico y el fenómeno en sí mismo ya forman parte de la vida diaria, lastimosamente, que transitan los habitantes de la región.
reasignándose tristemente a ver el fracaso constante de las políticas de seguridad pública aplicadas por lo que yo considero son liderazgos débiles, liderazgos políticos débiles, que pareciera en algunos casos deben favores a la delincuencia organizada. En otros demuestran altos niveles de incompetencia y en casi todo el continente han generado esta situación de inseguridad general que parece no tener fin a corto plazo y estar fuera de control, con ciertas excepciones. Claro está, como lo es el caso actual de El Salvador, en donde sabemos que hay una suerte de éxito, que yo pienso que es temporal, en la lucha contra el crimen organizado, en base a todas las medidas que ha tomado el presidente Bukele. Hace muy poco, unos días, se ha publicado una, te pido si podés irla pasando la presentación, la otra, seguimos a la otra. Aquí, hace unos pocos días se ha publicado una encuesta de percepción de la ciudadanía en materia del crecimiento del crimen organizado a nivel latinoamericano, publicada por el grupo CID Gallup. La he estado analizando porque es muy interesante el trabajo que hace Gallup, la metodología que emplean para las encuestas y cómo llegan a las conclusiones que llegan, que rondan un 95% de confiabilidad en los resultados que exponen, ¿verdad? Claro, lo vamos a ver más adelante, pero yo comentaba que si bien la encuesta es una encuesta de percepción, tampoco está completa. O sea, omiten, por ejemplo, y eso no lo sé, les he escrito a ver si recibo algún tipo de contestación, omiten mencionar a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Brasil, nada menos, a Haití, que está viviendo una suerte de guerra civil encubierta, a las 3 Guyanas, una de las cuales está por entrar en guerra con Venezuela, no va a entrar en guerra porque seguramente a nadie le sirve tener un conflicto armado a nivel continental, máxime con todos los intereses que hay detrás de lo que se está discutiendo, que es nada menos que el territorio del Esequibo. Te menciono, Edison, que estuve 2 años y pico en Guyana prestando servicios para el Departamento de Seguridad de la ONU también, y conozco de cerca la problemática del Esequibo. Mito o realidad, tolerancia cero hacia el crimen organizado. Entonces, presento esta diapositiva en donde explico un poco cuál es el concepto de la tolerancia cero. Una política de tolerancia cero es aquella que impone una pena por cada infracción de una norma establecida. Las políticas de tolerancia cero prohíben a las personas en posiciones de autoridad ejercer la discreción o cambiar los castigos para adaptarlos a las circunstancias determinadas, ¿verdad? Más adelante hay un párrafo que menciona que cada castigo predeterminado, ya sea leve o severo, se aplica siempre, y las políticas de tolerancia cero se estudian en criminología y son comunes en los sistemas policiales formales e informales de todo el mundo. Y para terminar, explico y digo que hay pocas pruebas que respalden la supuesta eficacia de las políticas de tolerancia cero, que han sido también asimiladas a políticas de mano dura, como fue el caso en determinado momento el sonado caso del alcalde de Nueva York, Rodolfo Giuliani, con quien también tuvimos oportunidad durante el transcurso de estos años de intercambiar unas conversaciones cuando visitó Buenos Aires hace ya unos años atrás. Y bueno, esa política de tolerancia cero en Nueva York tuvo su éxito, tuvo su momento, pero ya hoy Nueva York, a 15 años de haberse caído esa política, ya está volviendo a niveles delincuenciales un poco alarmantes. Y entre paréntesis, Rudy Giuliani está procesado por un tema de un fraude político porque se le vinculó con la campaña de Trump, fue acusado y está procesado. Así que ya ven que la tolerancia cero, lo que yo opino, que está asociada siempre en la mentalidad de las personas a la mano dura. Y no creo en la mano dura para este tipo de políticas. Sí creo en que hay que ser firme y hay que tener
una convicción y un coraje especial que muchos líderes políticos del continente no lo tienen, para, aunado con la voluntad política, llegue el coraje y poder aplicar políticas que realmente sirvan. Siguiente, por favor. Sí, aprovechando un ratito nada más lo que estabas diciendo, Fernando, Sí. de pronto podríamos decir entonces, es quizás lo que el político está queriendo, diciendo lo que la gente quiere escuchar. Muchas veces, para no decir todas, Edison, en un continente tan particular como el que vivimos, en donde el populismo y la demagogia parecen marcar la agenda política de todos los países, sin excepción, creo que va mucho por ahí, va mucho por ahí. No quiero decir con esto que no se esfuercen los gobiernos en tratar de diseñar políticas públicas para combatir a la delincuencia. Por ejemplo, te menciono mi país, Uruguay. Uruguay está embarcado en un proceso de aterrizaje de la delincuencia y el crimen organizado que ya lleva 15 años y que ahora está haciendo su hervor, digamos. Es muy violento el ambiente que ocurre, sobre todo con un foco en la capital, Montevideo, y en barrios periféricos, en donde hay verdaderas luchas entre bandas por el control del territorio para la venta de drogas. O sea, es el narcomenudeo que se está disputando en las calles de Montevideo. Ayer, casualmente, en un tiroteo apareció un rifle AK-47. ¿Qué me contás, Edison? Montevideo. Una capital, una ciudad tan tranquila como lo fue siempre, y que en un tiroteo aparezca un AK-47. Significa que hay armamento de guerra, hay comunicaciones sofisticadas, logísticas, clínicas de campaña, médicos clandestinos. Todo ese montaje que a veces lo vemos en las películas existe en el Uruguay, pero no solo en el Uruguay, existe en la región. Así es. Yo creo que, por ejemplo, en mi país van 3 ministros del Interior. En este periodo de gobierno se han cambiado 3 veces al ministro del Interior. Un ministro, bueno, lamentablemente falleció por causas naturales. El otro se vio muy cuestionado por todo el establishment político y terminó ofreciendo su renuncia de manera diplomática, en fin. Y ahora estamos en este último periodo de 14 meses que quedan de gobierno con un ministro nuevo también. Ninguno de los 3 ministros, incluido el actual, son idóneos en el tema de seguridad pública, seguridad ciudadana y demás. Por más que se han esforzado, por más que quieran hacer las cosas bien, están intentando ahora importar políticas extranjeras para trabajar en el tema de la seguridad ciudadana. Específicamente tratando de contener toda la problemática que trae aparejado el delito que es el homicidio, ¿verdad? Yo no digo que esté mal, yo digo que Uruguay y cualquier país debe de encontrar sus soluciones a la medida de cada país, de cada sociedad y de cada idiosincrasia, ¿verdad? Y también eso que tú decís de la demagogia que implica el decir lo que la gente quiere escuchar, debería ser dejado de lado. Es más, las políticas de seguridad, así como otras tantas, por ejemplo, medio ambiente, deberían ser políticas de Estado, independientemente del gobierno que esté de turno. No puede ser que los operadores de seguridad, cada vez que cambia un gobierno, están temblando porque se van a quedar sin trabajo, porque son oficiales de carrera, personas que han dedicado muchas horas en muchos años de su vida, han sacrificado a sus familias por trabajar y cambia un gobierno y barren, ¿verdad? Barren con los profesionales de la seguridad, con la policía, ¿verdad? Bueno, es un poco reflexionando lo que sucede en Latinoamérica en este momento, en el que no se pueden dar el lujo las sociedades de perder memorias corporativas por temas políticos, ¿verdad? Por eso pienso que deberían de haber hojas de ruta en el tema de seguridad y trabajar en conjunto, intercambiando información para atacar realmente de frente este fenómeno de
del crimen organizado, que nos tiene cercados a todos y que a veces me parece también que no nos damos cuenta hasta qué punto nuestras vidas dependen de lo que suceda en el tema crimen organizado. ¿Por qué? Porque ya lo naturalizamos, ¿verdad? Está naturalizado. Encendemos la televisión todos los días viendo a ver qué tiroteo tuvimos, cuántos murieron, cuántos homicidios hubieron. No solamente en Uruguay, lo aplico a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, por supuesto. Ecuador pasando por un momento muy preocupante en materia de seguridad. Pienso que la presencia del nuevo presidente es una personalidad de refresco, es una mente de refresco y que seguramente va a dar un golpe de timón. Si se está basando en otras estrategias de presidentes, como por ejemplo, he leído de que quiere recurrir a los diseñadores de las cárceles de seguridad y de máxima seguridad que hicieron los proyectos para Bukele en El Salvador y para Xiomara Castro, también en Honduras. Bueno, puede ser que todo lo que sucede allá no se aplique a Ecuador, pero quizás si una parte sirve, bueno, bienvenido sea, pero lo importante es que su mente, la mente en este caso del presidente Noboa, es una mente fresca, abierta a los cambios y que entiende la situación que está viviendo Ecuador, que la podemos ver acá si tenemos tiempo, creo que no, pero la vamos a ver con la cantidad de bandas que hay en el territorio. ¿Verdad? Bueno, no sé si te respondí un poco, Edison, a lo que... No, sí, sí, pero en todo caso, quizás para que puedas mover un poco más lo que tienes, no te voy a no te voy a interrumpir más, No, porque hay algunas cosas que quiero también preguntarte, pero en todo caso, claro. veamos hasta dónde avanzamos. Si no, está claro volvemos nuevamente a invitarte, amigo, para hablar, porque siempre es importante hablar de este tema. Está claro y te agradezco mucho, Edison. Mira, aquí tenemos lo que yo preparé como una diapositiva que representa los desafíos en materia de seguridad que tiene la región, Latinoamérica y el Caribe. Yo escribo mucho sobre la región. Como me he pasado muchos años aquí, conozco bastante. Entonces son realidades y desafíos. Entonces tenemos homicidios, trata, contrabando, ciberdelincuencia, secuestros, violencia de género, narcotráfico. Existen los piratas del asfalto en varios países todavía. Hay personas que lo ignoran eso porque como es un fenómeno que es de hace 3 décadas, pero bueno, existen los piratas del asfalto, y si no, preguntemos a nuestros queridos colegas de México, ¿qué pasa con los asaltos a las cargas, a los vehículos de transporte de carga en México? ¿No? Eso es piratería del asfalto. En Argentina sigue ocurriendo, el secuestro extorsivo se va a poner de nuevo de moda, está sucediendo de nuevo en Colombia, está sucediendo en alguna parte de Brasil también, en Ecuador, por supuesto. Y bueno, los tiempos cambiantes y los tiempos actuales, marcados por las amenazas de seguridad no tradicionales, que no respetan fronteras ni soberanías, se manejan a un ritmo muy rápido, de una serie de crisis que limitan las opciones de respuesta de los gobiernos por esa velocidad que tiene el crimen organizado, que yo describo en mis escritos y en mi libro como el universo del mal, que camina a una velocidad muy diferente a la que caminamos nosotros, Edison. Somos lentos para responder, lentos para crear política, lentos para darle una solución a la sociedad. Somos lentos. Parte de la idiosincrasia latina también. Los actores globales están todos interconectados. Me refiero a los malos, ¿no? A eso me refiero. La pandemia sin duda le dio un gran respiro a este proceso en que los gobiernos regionales de una manera u otra celebraron, en su mayoría, creo que lo vimos todos eso, celebraron en su mayoría una reducción general que rondó el 30% de todos los delitos tomados como criminalidad en general. La reducción fue del 30%, tomando homicidio, rapiña, robo, secuestro, en fin, todo bajó un 30% durante la pandemia. Lo cierto es que el universo del mal siguió trabajando, siguió entrenando, siguió fortaleciendo estructuras, siguió consiguiendo
armamento, sofisticándose cada vez más. Entonces las bandas criminales no dejaron nunca de existir, ¿verdad? Como digo aquí, ¿están de nuevo? No, nunca dejaron de existir. La aparente tranquilidad marcada por la pandemia no fue tal. Objetivamente, una vez terminada la pandemia, ya vemos los números y los guarismos de delito como han vuelto a la normalidad y han superado a lo que sucedía antes del periodo prepandemia. Un tema del que hablo generalmente, que todos lo vivimos y que no inventé nada, es lo que se llama la gobernanza criminal. Se está viviendo en todo el continente este tema. Por eso lo asocio a lo de mito o realidad. Bueno, mito. La tolerancia cero no ha podido frenar el tema en ningún lado de la gobernanza criminal que está cada vez más presente en nuestros continentes. Las redes criminales no se dedican exclusivamente a las actividades legales y económicas, sino que tienen otra serie de actividades en las cuales a veces hasta ocupan los lugares en los cuales el Estado no llega. En sus territorios proporcionan seguridad, imparten justicia y acciones sociales. Cuando se cuenta con la complicidad o reconocimiento mutuo, es cuando se da la gobernanza criminal. Es decir, cuando parte de la sociedad reconoce que precisa la ayuda de un grupo criminal, X, en país X, que dona, por ejemplo, medicamentos o materiales para pintar una escuela, o hace llegar el agua a lugares recónditos, ahí se genera el tema de la gobernanza criminal. No sé si está claro. Los objetivos de la gobernanza criminal, como vemos acá, la motivación principal sigue siendo económica, pero la gobernanza criminal proporciona la posibilidad de aumentar exponencialmente el poder criminal y la proyección y alcance de los negocios. En otras palabras, el poder local logrado proporciona la base para lograr una proyección nacional y transnacional, como está ocurriendo en estos momentos. Otra condición indispensable para el desarrollo de la gobernanza criminal es la corrupción. Principal instrumento para lograr la complicidad del ámbito público como privado y lograr generar influencia. Estamos viviendo un periodo de la vida de Latinoamérica y el Caribe caracterizado por el fenómeno de la corrupción a todo nivel, ¿verdad? Porque también tenemos que estudiar ese fenómeno. En estos momentos yo estoy haciendo un curso con el Gafilat, que es un grupo que trabaja en el estudio de los activos y el lavado de activos y el financiamiento de los grupos terroristas, y específicamente también para la no proliferación de las armas de destrucción masiva. Y bueno, uno cuando empieza a leer y empieza a intercambiar con profesionales que están dedicados a otra área, es una área más técnica, esa del Gafilat, se da cuenta de que hay un mundo también paralelo muy diferente, que es el lavado de activos, que es muy difícil, son delitos muy complejos. Bueno, ahí tenemos un caso de corrupción muy increíble, que se llama el lavado de activos. Acá, para dar un ejemplo de lo que estamos viviendo a nivel continental, esto describe un poco cómo son lo que se llaman los colectivos venezolanos, que es un ejemplo de gobernanza criminal. Hace poco, un mes y medio aproximadamente, se ejecutó una operación para liberar una cárcel en Venezuela, la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Allí era la base de operaciones del Tren de Aragua, esa banda transnacional actualmente venezolana que está haciendo negocios de todo tipo y que ha generado vinculaciones de tipo tentáculo con las mayores, bandas criminales de todo el continente, como el PCC en Brasil, como los Zetas en México, como los Monos en Rosario, y así podemos seguir. La caída de esa cárcel, con las imágenes que llegaron, la información que se hizo pública, mostró una vida paralela dentro de un predio destinado para la detención de personas, en donde habían desde piscina, jardín de infantes, banco, cine,
habitaciones y viviendas para las familias, además de estar controlada por los propios delincuentes que allí vivían, que eran los que hacían la seguridad de la cárcel, ¿verdad? Desde ahí se exportó el modelo del Tren de Aragua para todo el continente y más. Curiosamente no cayó ningún líder. No se sabe qué pasó con los líderes. Escaparon. ¿Entendés, Edison, hasta dónde llega el tema de la corrupción? Creo que en una de las apariciones, que fue de las primeras que hice en el programa, yo hablé de, habían asesinado lamentablemente al alcalde de Manta, en Ecuador, y yo proyectaba de que podía haber más violencia política y que podían ser objetivos militares los líderes políticos que tenían chance de llegar a tener un buen resultado en las elecciones. Fue 2 semanas después de ese programa, creo, un poquito más de 2 semanas, fue el asesinato de Villalobos, ¿verdad? Ojo, Edison, que tampoco hay que ser tan, digamos, tener la bola de cristal, nadie la tiene la bola de cristal, es saber leer, hacer lecturas de lo que sucede en el terreno. Por eso es tan importante tener buenos profesionales de seguridad y mantenerlos, y no estar rotándolos permanentemente porque no son del partido X o del partido Y, ¿verdad? Los líderes políticos deberían tener más confianza en los operadores. Países sin policía, ya vemos lo que sucede. Para muestra, tenemos Costa Rica, un país que dentro de su propia demagogia se vendió como un país sin ejército, sin policía. ¿Y qué sucede ahora? No se puede andar por San José de Costa Rica porque está ocupado por las bandas criminales y están tratando de generar políticas públicas y fortaleciendo una inexistente policía y están corriendo de atrás al fenómeno, porque se vanagloriaron muchos años de que en Costa Rica no era necesario tener fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, y en particular la policía, son un pilar de cualquier sociedad y por ende un pilar de las democracias. Sin policía no hay orden en la sociedad y por lo tanto va a trastabillar cualquier sistema democrático. Las principales amenazas que veo en Latinoamérica están asociadas al tráfico y delitos asociados a recursos naturales, el ascenso del cartel Jalisco Nueva Generación, que es un cartel mexicano que se ha metido en toda la sociedad y en todos los negocios ilegales en Latinoamérica, la evolución de las bandas Mara Salvatrucha 13, el barrio 18 en El Salvador, que se vinieron de Los Ángeles para instalarse en ese país y después se proyectaron al resto del continente. El PCC, como ya lo dijimos hoy, el Comando Vermelho en Brasil. La aparición de nuevas estructuras delictivas extrarregionales, como ya mencionamos, el tren de Aragua, en otro momento estaba el tren del Llano también. Están el grupo de los Caracas, que por ahora no son muy conocidos, pero se están exportando su propio modelo. Bueno, otra de las principales amenazas, ya lo dijimos, es la corrupción a todo nivel y bueno, todo lo que ven acá. La utilización de la inteligencia artificial por parte de las bandas criminales es cada vez mayor. La pandemia que puede venir, sea la siguiente, como he leído últimamente un libro de Bill Gates que habla sobre cómo podemos prevenir la próxima pandemia, ¿verdad? Y ahí entra lo que yo digo sobre las políticas de Estado. El tema de las pandemias, las nuevas enfermedades y los peligros asociados deberían ser políticas de Estado y no estar supeditadas a que cambie un gobierno y el que viene hace lo que quiere o viene con su propio librito. Por supuesto que si son digamos, de un partido político, una orientación política y filosófica diferente, deben tener una idea de país diferente. Pero hay políticas que no se deberían poder mover. Ahí pasó la otra. Esta es una diapositiva que habla sobre la importancia del tren de Aragua y hasta dónde se han metido en el continente, ¿verdad? Voy a poner un poquito. Acá tenemos las estadísticas de homicidios del año 2022 en toda Latinoamérica y el Caribe, en donde yo marqué un poco acá cuáles son los principales países que tienen la mayor cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes.
Y bueno, acá vemos Costa Rica como está, por ejemplo, Panamá, Uruguay, Argentina, que no aporta datos, Perú no aporta datos, Bolivia tampoco. Y este estudio es bastante certero porque Insight Crime, que es una organización que tiene muy buenos analistas y equipos de investigaciones en el terreno muy dedicados, produce este tipo de estadística con mucha buena fuente y explica permanentemente cómo es que llegan a estos números. Por eso mencionaba hoy lo de Gallup, que es lo que viene a continuación, en donde hay otro tipo de encuesta que es la de percepción. Lo que vimos anteriormente son números, estadísticas de cantidad de gente muerta en homicidios. Acá lo que estamos viendo es el porcentaje de la población que percibe que el crimen está en aumento. También los números son categóricos, ¿no? En fin. Datos misceláneos, por ejemplo, de acuerdo siempre a fuentes confiables como es la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen Organizado, por sus siglas en inglés 1DC, el narcotráfico mueve al año 400.000 millones de dólares, que es equivalente al 8% del comercio mundial, 80 millones de rifles de asalto AK-47 se lanzan, se vierten al mercado negro anualmente. La piratería de programas informáticos alcanza el 40% en Latinoamérica, esto es el año pasado. Hay que ver cómo cierra el 2023. El tráfico de personas supone un negocio global de 7.000 millones de dólares al año y el blanqueo y lavado de dinero representa entre el 2 y el 5% del PPI o el PIB mundial. Son datos nomás para ir llevando. Acá hay una reseña de las principales bandas en Latinoamérica y el Caribe. Y después pasamos al tema que tanto me importa y que a vos también, que es Ecuador, todas las bandas que están operando en Ecuador y lo que ha sucedido en estos últimos 5 años. Ecuador pasó de ser un país sumamente seguro, tranquilo, un lugar para hacer negocios muy reconocido. Ecuador tiene 12 puertos, por ejemplo. Tiene puertos que mueven muchísima carga. Bueno, está bajo ataque. Ecuador está bajo ataque de todas estas bandas, los choneros, los lobos, las águilas, los tiguerones, ¿verdad? Todos con unas estructuras linkeados entre ellos. A veces se pelean en las cárceles, pero se pelean por el control estructural de la cárcel, no por otra cosa. Pero en definitiva, yo pienso que al final del camino los une el mismo objetivo, que es el poder económico que genera los negocios ilegales, que son muchos millones de dólares. Vos lo sabés mejor, pero para el que no lo sabe, Ecuador tiene un entramado de carreteras por donde circula transporte de carga muy importante, más allá de los 12 puertos que mencioné y de los aeropuertos. Esto es una diapositiva sobre cada país y su rol en América del Sur hoy por hoy, pero es un vistazo nomás. Ahí abajo puse a Argentina y Uruguay, porque mucha gente se llama a sorpresa cuando uno habla de la importancia de Uruguay y específicamente del puerto de Montevideo, desde donde sale mucha carga de droga procesada exportada al mundo, a través de un puerto que realmente tiene controles muy débiles y que esos controles débiles son la resultante de todo lo que dije hoy. Liderazgo débil, falta de estructura, recursos humanos que no están entrenados como deberían estar y que no están apoyados como deberían estar, por ejemplo, en sus remuneraciones, el equipamiento obsoleto y poco, ¿verdad? Porque el puerto de Montevideo tiene 2 escáneres, de los cuales funciona uno y cuando está en mantenimiento no hay ninguno. Por eso las grandes cantidades de cocaína que salen del Uruguay y son incautadas en otros países, generalmente. Eso vale la pena decirlo también. Entre paréntesis, anteayer, una avioneta proveniente aparentemente de Bolivia arrojó en un campo a
ciento y poco kilómetros de la ciudad de Montevideo, 443 kilos de cocaína desde una avioneta y se dio a la fuga. ¿Verdad? Para que tengan una idea, ¿no? Cómo estamos. Para comprender mejor estas dinámicas del crimen organizado y su influencia en la ola de violencia continental, se muestran estas estadísticas que también pertenecen a Inside Crime y que implican cantidades de homicidios en provincias, estados y distritos diferentes en el continente, pero con unos números alarmantes. Bueno, Edison, de acuerdo al tiempo que me diste, pienso que he cumplido, no me quiero extender porque me quedan 30 diapositivas más para hablar de otros temas y tampoco es la idea es digamos, darle tanta información a la gente y cargarla con tanta cosa, ¿verdad? Simplemente que tengamos la conciencia de lo que está sucediendo y de que la tolerancia cero en lo que hace al crimen organizado, si me tengo que inclinar por mito o realidad, mito. La realidad es que el crimen organizado viene en ascenso, viene aterrizando bien en el continente y se está preparando para tomar el control de todos los países en los que todavía no ha podido lograrlo. Porque hay países que están dominados por el crimen organizado. Así que bueno, eso es todo, Edison. Sí, pues bueno, sí, bueno, quedan algunas en todo caso, amigo, pero como siempre es importante hablar de estos temas, no con el afán tampoco de asustar ni nada por el estilo, ¿no? No, por supuesto. Pero es la verdad y obviamente tenemos que tratar y esta es una ventana que nosotros también queremos crear para hablar del tema, para que la gente escuche, para que, no sé, sin desmerecerlo de ninguna manera, ya que tenemos a profesionales muy probos, ser también una ventana para estos gobiernos, para mi país que está en este empeño de tratar de salir de esta situación, de tu propio país, de tantos países que nosotros llegamos, en decirles, miren, queremos ayudar, queremos participar de esto, conocemos de lo que está sucediendo, hablemos del tema y hacer conocer también al resto de profesionales, al resto de gente que nos están viendo que esto es lo que está pasando y que tenemos que despertar. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. En realidad yo pienso que el objetivo fue tomado en consideración y era hablar. Bueno, y un poco lo que dije, ¿no? O sea, de pronto suena bonito o la gente quiere escuchar eso y aparentemente alguien que va y habla sobre este tema y dice, sí, es que, pero la verdad es otra y en realidad el camino a seguir es diferente y pienso que definitivamente tiene que ser a través de gente que, como tú también lo mencionaste, tiene que ser un profesional en seguridad, tiene que ser alguien que haya sudado la camiseta, haya conocido el tema, no sea alguien que responda a ideologías. Totalmente de acuerdo también lo que tú dices, amigo. Gobierno que venga con su ideología muy respetable, obviamente la gente también en ese va y ven de la democracia tiene la potestad de elegirlos, pero hay ciertas áreas que atañen al país, a la región, que no pueden ser manejadas de la manera que se están manejando. Es totalmente de acuerdo contigo, amigo. Así es. Y en ese sentido, pues, ojalá nos escuchen, pero y si no nos escuchan, pues seguiremos hablando para que nos escuchen. Y promoviendo nuestra cultura del conocimiento, seguridad a través del conocimiento. Sí, exactamente, amigo. Porque exactamente. Lo peor que nos puede pasar es cerrar los ojos a todos estos fenómenos y no conocer lo que está pasando, no conocer las realidades. Estas son realidades. No creo que, la verdad, no creo que nadie me pueda discutir, por ejemplo, lo que estuvimos hablando hoy. Y motivar, motivar, justo lo que tú dices, motivar a más profesionales para que averigüemos, leamos, analicemos y propongamos soluciones y ser obviamente una marea mucho más amplia para que esto, bueno, no eliminarlo porque
es muy complicado, muy complejo, pero sí de pronto, de alguna manera, hacer los controles necesarios, hablando un poquito en temas de seguridad, para mitigar esta amenaza que se nos presenta, ¿no? Bueno, Así amigo, sea. muchísimas gracias nuevamente. Unas palabras finales para nuestra audiencia y para este programa, por favor. Bueno, pienso que es muy triste lo que estamos viviendo a nivel latinoamericano, lo vuelvo a repetir, sobre todo la pérdida de vidas y la pérdida de valores que estamos experimentando con la juventud. Los modelos que tienen los jóvenes hoy en día, como producto del fracaso de las políticas de educación pública en casi todo el continente, han hecho que hay una generación que hoy se puede decir que tiene entre 20 y 25 años que no tengan comprensión lectora, por ejemplo. Lo he visto en Venezuela, lo he visto en Colombia, lo he visto en Perú. Bueno, Brasil es un caso totalmente claro al respecto. Entonces, la falta de educación, aunada con la motivación que tiene cualquier ser o la aspiración de la movilidad social que genera el querer estar mejor, hacen que busquen modelos que hoy por hoy están asociados a la delincuencia y a la vida fácil, porque prenden la televisión y ven a los narcos, ven ven las noticias y se encuentran con que un narco vive como un rey y que lo único que hace es mostrar toda su fortuna, autos, mujeres maravillosas de estructura, ¿no? Me refiero. Y los jóvenes, bueno, van por ese camino, adquiriendo, digamos, el modelo que no deben adquirir. Y todo eso empieza por la principal escuela, que es la casa. Y la casa, que es la familia, está deteriorada en toda Latinoamérica también. Así que bueno, eso es un llamado un poco para reflexionar sobre esto. Es muy grave la situación, aunque no lo parezca. Sí. Bueno, amigo, en todo caso, tenemos que seguir calando en esto para que nos escuchen. De hecho, estás invitado, pues, ¿no? A nuestro encuentro para hablar justamente de este tema ¿Cómo no? en el mes de junio. Bueno, ya hemos de hablar. Quedaron 30 diapositivas. Sin problema, tenemos que seguir conversando, ya sabes, amigo, muchísimas gracias. Es un gusto. Y tienes que tomar en consideración lo que te propuse, ¿no? Porque de pronto capaz que por ahí sería el camino para que tú también guíes en ese lado qué es lo que podemos hacer. Claro, Un gran abrazo, apreciado te amigo. agradezco mucho. Sí, yo te agradezco a ti, amigo. Siempre es tan importante que ustedes, los profesionales que aceptan estar aquí, estén y hablemos de estos temas. Me despido un momentito nada más contigo para después conversar con Carmen. ¿Cómo no? Unos 2 minutitos A la nada próxima. más. Sí, y solamente no te vayas, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias, estimados amigos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero era importantísimo conocer este tema, aunque bueno, caminamos muy rápido al final, pero en todo caso, agradezco mucho a Carmen Rincón y a Fernando Bacotti por su presentación. Amigos, nada más por decirles, debemos seguir conversando de estos temas, debemos hacer presencia, debemos seguirnos preparando, quienes hacemos seguridad, quienes hacemos protección, quienes abrazamos esta protección, porque es la única manera de poder salir adelante. Un gran abrazo, agradezco mucho a Nicolás Carcen, quien nos dice súper interesante los temas tratados, excelente. Fer, muchas gracias, amigo, por estar con nosotros, y a todos que estuvieron obviamente en este programa y quienes lo verán después, pues esto queda grabado para la posteridad. Un gran abrazo, amigos, nos vemos el próximo día miércoles y no se olviden, el lunes conversando con el oficial de protección en su edición Perú, martes edición Argentina y miércoles pues con quien está hablando edición internacional y otros amigos también que se acoplan a ello y con más invitados muy importantes. Un gran abrazo. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana.